Muy bien, vamos a un primer versículo el día de hoy que está en Isaías, el verso 24, el capítulo 24, el verso 11. Y la Biblia muchas veces menciona elementos naturales que son usados como representación de un concepto. Y muchas veces hay distintos elementos naturales que han sido usados en la Biblia y son incluso mencionados en distintas partes de la Escritura, ¿no? Pero que tienen un significado o un mismo simbolismo, ¿no? Y muestran, digamos, algo a nosotros, ¿no? Que Dios quiere que veamos, y la razón por la que Él usa a veces un elemento natural es para que nos sea más fácil entender. A veces nos es difícil entender algunos conceptos, ¿no? De repente de la escritura, pero cuando Él usa elementos naturales lo hace para que podamos entender a qué se refiere, ¿ok? Un poco más. Entonces, dice este versículo en Isaías 24, 11, se reúnen las turbas en las calles, clamando por vino. El gozo se ha convertido en tristeza y la alegría ha sido expulsada de la tierra. Israel en este tiempo está pasando un tiempo muy duro, muy difícil, a consecuencia de haberse apartado de Dios. Calamidad había entrado en el pueblo de Israel y había escasez, había dolor, había sufrimiento. Y lo que dice es, clamaban por vino porque la alegría, ¿no?, ya no estaba. Y hay un simbolismo con el vino en la escritura constante, y es el vino se asocia con el gozo o con la alegría. El vino se asocia con la alegría. Entonces, ¿qué pasaba? Dice, no hay vino, no clamaban por vino, ¿por qué? Porque no había alegría, ¿no? Ahora, si estás viendo la prédica por internet, aclaro, no veas la prédica hasta acá, no te estoy diciendo anda, cómprate una botella de vino, ¿ok? Vamos a seguir leyendo. Muy bien, para aclarar por si acaso. Si no, a veces, ustedes saben, la gente pone pausa y dice, bueno, pastor ha dicho, ¿no? Entonces, solo por eso es la aclaración. Sigue con el play, ¿no? Entonces, dice que clamaban vino porque no había alegría. Entonces, el vino viene a ser un símbolo del gozo, de la alegría. Y es un elemento que es constantemente en la escritura citado también. Entonces, vamos a ir un poco más adelante, ¿ok? Vamos a Romanos 14, 17. Dice, Romanos 14, 17 dice, pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, o como dice la NBI, no es comida ni bebida, sino de llevar una vida de bondad, de paz y alegría en el Espíritu Santo. O como, ahí está, justo, de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Y es importante entender que la alegría o el gozo que viene del Espíritu Santo no dice que es una alegría basada en circunstancias externas. Porque cuando suceden circunstancias externas, muchas veces no nos causan alegría, ¿verdad? Pero dice que este gozo o esta alegría no se basa en una circunstancia, no dice justicia, paz y alegría en los lindos momentos que puedes pasar, sino dice justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Entonces, cuando un creyente está conectado al fluir del Espíritu Santo en su interior, está en justicia, paz y alegría, por encima de sus circunstancias externas. Te lo vuelvo a repetir, estás en justicia, paz y alegría, entonces estás realmente corriendo con el fluir del Espíritu Santo. Pero cuando la justicia, la paz, la alegría han sido opacadas en nuestro corazón, entonces hemos empezado a meditar pensamientos que no vienen del Espíritu Santo. Nos hemos conectado con mentiras de Satanás. Porque no es el fluir del Espíritu Santo, tristeza, depresión, amargura, ansiedad. El fluir del Espíritu Santo es justicia, paz y gozo. Ese es su reino. Tú sabes que tú puedes estar viviendo como, ¿cómo se le dice? Como digamos, como ese agente, ¿no? Ese agente espía, ¿no? ¿Cómo se le llama? Doble agente, ¿no? Que pertenece, ¿no? Pertenece a un reino, ¿ok? Pero finge ser de otro. Y tú puedes estar perteneciendo al reino de los cielos, al reino de Dios, que es justicia, paz y gozo, pero parecer que perteneces a otro reino.
porque dejas que la tristeza entre en tu corazón, la depresión entre en tu corazón, la ansiedad entre en tu corazón, la amargura entre en tu corazón, la soledad entre en tu corazón, al creerle al enemigo. Porque tú le das poder sobre tus emociones a Satanás cuando aceptas sus pensamientos. Tú le das poder a Dios sobre tus emociones cuando aceptas la palabra de Dios en tu mente y en tu corazón. La pregunta es, yo ya sé de qué reino eres, pero ¿de qué reino pareces? Voltea de tu costado y dile, ¿de qué reino parezco? Uy, ay, ay, que te responda, que te responda. Y si te sentaste con una de las Quintana, te va a decir la verdad. Ellas son directas. Sí, me encantan, me encantan, me encantan. Muy bien. Mi sobrinita Gaby también es así, es súper directa. Ella te ve, te dice, hola, hueles mal. Sí, es súper directa, sí, ¿no? Sí. Y sabes que por eso, ¿verdad? Me encanta, ¿cómo se llama? Esa franqueza que a veces los niños tienen, ¿no? Así debemos ser todos. Bueno, entonces, ¿de qué reino pareces? Ay, hermanos, vamos, ¿de qué reino pareces? No te voy a preguntar de qué reino parecías cuando entraste, te pregunto, ¿de qué reino pareces? Muy bien, ok. Muy bien, entonces, ¿saben qué es lo sobrenatural? Es de que Dios arraiga ese gozo al Espíritu Santo y no a nuestras situaciones y no a las cosas que puedan suceder a nuestro alrededor. Y es por eso que podemos realmente vivir en paz, gozo y justicia a pesar de las circunstancias que atravesemos. Esto no es un cuento de hadas. Cuento de hadas, los de Disney Channel. Pero la palabra no es un cuento de hadas, es una verdad y se hace visible para el que la cree. Vamos a continuar con una historia que me encanta y donde podemos ver una vez más esta figura. Y está en Juan, el capítulo 2, el verso 2. Juan, el capítulo 2, el verso 2. Voy a leerlo de aquí en la NBI. Y toda la historia la vamos a leer, así que vas pasando nomás. También habían sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo, ya no tienen vino. Mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Respondió Jesús, todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes, hagan lo que él les ordene. Había allí 6 tinajas de piedra, de las que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada una cabían unos 100 litros. Jesús dijo a los sirvientes, llenen de agua las tinajas, y los sirvientes las llenaron hasta el borde. Ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete, les dijo Jesús, y así lo hicieron. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio y le dijo, todos sirven primero el mejor vino y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato, pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Una más, todavía no acaba. Esta, la primera de sus señales, la hizo Jesús en Caná de Galilea y así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Entonces Jesús está en esta boda con sus discípulos, ¿no? Y en estas bodas duraban muchos días y obviamente ustedes entenderán la ceremonia en sí de la boda era un rato y después era la celebración y para la celebración necesitaban vino, ¿no? Y se había acabado el vino, pero todavía faltaba días de celebración. Entonces, prácticamente iban a tener que acortar la celebración si no había vino ni había de dónde sacarlo. Y de alguna manera esto iba a ser una marca muy difícil, ¿no? En estos novios. Imagínate después cuando los veían en la calle, mira, ellos son los que se les acabó el vino, ¿no? O sea, ya te quedaba marcado, ¿por qué? Porque el vino era parte de la celebración, ¿no? Y Jesús está ahí y entonces viene María, su madre, y le dice, Jesús, se acabó el vino. Ustedes saben que las mujeres estamos pendientes de todo, ¿no? Y nos damos cuenta de todo, ¿no? Entonces ya vamos viendo, ¿no? Acá va a faltar, acá esto, eso de ahí se va a caer, ese niño de ahí se va a caer, ya todo lo sabemos nosotras, ¿no? Entonces María obviamente dice, uy, se acabó el vino, Jesús. Y Jesús está conversando, comiendo, ¿no?, sus bocaditos y dice, pero ¿qué tiene que ver conmigo, mujer? No ha llegado todavía mi hora. Pero ustedes saben que las mamás, cuando a veces nuestros hijos nos responden,
los dejamos en visto, ¿no? Y él agarra y les dice a los sirvientes, hagan lo que él les diga. ¿No? Yo me imagino la cara de Jesús, ¿no? A veces mi esposo me mira, ¿qué? ¿No? Somos maravillosos, ¿sí o no? Entonces, en otras palabras, o sea, lo que Jesús le contestó ni lo evaluó, simplemente ella siguió. Yo sé quién tengo acá y yo sé que tengo acá vino. Y va donde los sirvientes y les da la clave de la vida. El vino es el símbolo del gozo. Y cuando a veces hay temporadas en nuestra vida como la de estos novios, donde se acaba, donde hay un área que está pasando falta, de repente de salud, de repente económica, de repente de armonía familiar, de repente de un ser querido. Pero hay tiempos donde hay falta, como la de estos novios. María les dice, hagan lo que Él les ordene. En esos momentos donde hay falta y parece que el gozo se apaga, ella dijo, hagan lo que Él les ordene. Es suficiente seguir su dirección. Y yo muchas veces he estado con personas que me han dicho, pero realmente no sé qué hacer en este momento. O sea, realmente le pregunto a Dios y no me dice, y le hablo y no me escucha. Y en fin, o sea, te entiendo, yo también a veces he sentido eso. Hasta que Dios se encarga de darnos la cachetada de humildad a veces. Y una vez realmente sí, un poco medio protestando con el Señor, ¿no? Pero no sé qué hacer, o sea, de verdad no sé qué hacer en este momento. Y el Señor me dijo, no, sí sabes. Y yo, no sé. No, sí sabes. Y ok, ¿qué? Y fue de pronto todo se hizo tan sencillo, porque está aquí, en la Escritura. Y a veces subestimamos las verdades más básicas y más poderosas que ya nos han sido dadas y donde en realidad ya es la dirección que Él nos ha dicho. Cuando Josué tenía que empezar a gobernar una nación de 2 millones de problemáticos, o sea, no siquiera eran cualquiera, eran problemáticos. Y si ya tienes uno en tu familia, imagínate tener 2 millones. O sea, qué bueno que no habían redes sociales en ese tiempo. Entonces, 2 millones de problemáticos. El Señor le da una dirección, que es la misma que nos ha dado a ti y a mí para toda nuestra vida. Josué 1:8. Josué 1:8. Cuando no sepas qué hacer, Josué 1:8. ¿No sabes qué hacer? Josué 1:8. ¿Qué es lo que Él dice? Josué 1:8. Hagan lo que Él les diga. Josué 1:8. Recita siempre el libro de la ley. ¿Qué quiere decir esto? Recita es habla, no pienses, habla. Qué desesperante, perdón, que a veces encuentras a alguien y les dices, habla la palabra. No, sí, yo la sé. No te he preguntado si la sabes. Háblala. No te sirve solamente saber. Háblala. Despega tus labios. Pero a veces hay creyentes realmente callados y que le regalan su victoria al enemigo porque no despegan un labio del otro para decir un versículo. Recita siempre. ¿Sabe qué significa siempre? Cuando hay abundancia, cuando hay falta, cuando hay buenos tiempos, cuando hay tiempos duros, cuando nuestros corazones están sanos y cuando están quebrados. Recita siempre la palabra de Dios. La palabra de Dios. Ese es tu ancla, ese es tu arca. Ya dijo, recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Tú y yo siempre estamos meditando pensamientos, ¿sabes? Siempre. Pero tú eliges qué meditas. Tú eliges si meditas todo lo que el enemigo te trae acá o todo lo que escuchas a personas que vienen de parte de él o si meditas la palabra de Dios por encima de todo. ¿Sabes? Es como el televisor, tú puedes cambiar de canal. Tú también puedes cambiar acá. ¿Qué piensas? Yo puedo estar pensando en algo, pero puedo decidir pensar en otra cosa. ¿No? O sea, realmente uno decide. Entonces tú puedes decidir
pensar en la palabra de Dios de día y de noche. ¿No te ha pasado que a veces te despiertas en la noche? Y no es cuando el enemigo más pensamientos a veces trae a atacarnos, a preocuparnos. Pero entonces tú eliges, la palabra dice que la medite de día y la medite de noche. Entonces voy a pensar en la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra sobre esto? ¿Es un problema económico? ¿Qué dice la palabra? Ok, que mi Dios suple mis necesidades conforme a sus riquezas. Eso voy a meditar. Eso voy a meditar. Es decir, lo voy a pensar una y otra vez. Así parezca una loquita, lo voy a pensar una y otra vez. ¿Cuál es mi problema matrimonial? Ok, voy a pensar en otra vez en la palabra de Dios. Una y otra vez en la palabra de Dios sobre mi matrimonio. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que tú nos has hecho uno. Amado, como decían mis padres, hemos sido hecho una sola carne, pero ¿qué carne? Así decían, yo era chiquita y escuchaba, imagínense. Dice, cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Es decir, sé celoso de tu vida. Sé celoso de que cada cosa que haces sea realmente en acorde con la palabra. No hables por hablar, no hagas por hacer, no te comprometas por emociones, sino realmente cumple la palabra, cumple lo que está ahí escrito. Es decir, busca realmente que lo que haces esté en línea a la palabra de Dios. Y dice, así prosperarás y tendrás éxito. Es decir, no está diciendo yo te prosperaré y te daré éxito, está diciendo tú haz esto y vas a poder prosperar y tener éxito, porque Él ya nos bendijo. Ahora nosotros podemos hacer prosperar nuestro camino haciendo lo que Él ha dicho que hagamos. Otra vez te preguntas, ¿qué ha dicho que haga? Josué 1:8. Josué 1:8. Josué 1:8. Nadie en mi casa más lo hace. Bueno, siempre tiene que haber un primero. Entonces, luego Jesús les dice a los sirvientes, llenen las tinajas de agua. Entonces, esa es la dirección. Llenen las tinajas de agua. Y los sirvientes llenaron las tinajas de agua. ¿Sabe que un sirviente sabe que no tiene que opinar, no? ¿Y sabe que a Dios no le interesa tu opinión también? Pastora, pero mi opinión importa. Anda, llama a la radio si quieres, pero allá no importa. Él no te ha pedido que tú seas su Señor. Él es el Señor. Tú lo has hecho tu Señor. Entonces, Él habla, tú eres sirviente. No opinas, obedeces. Amén. ¿Cuántos sirvientes hay aquí? Amén. Somos hijos, ya sé, pero también somos sirvientes. Amén. Si alguien me va a sacar la teología. Ya, ok. Muy bien, sigamos. Entonces, dice que les dijo, llenen las tinajas con agua y ellos lo que hicieron fue eso. Hasta el borde, ¿no? No pitearon, pero en la otra boda no hicieron eso, no, sino lo hicieron tal cual el maestro dijo. Ahora, lo interesante es que el agua también es otro simbolismo en la palabra de Dios. El agua también representa algo. Y a mí me parece interesante porque Jesús pudo haber hecho vino de cualquier millonésima forma, porque Él creó el universo en 6 días de donde no había nada. O sea, hacer vino de la nada era como 2 más 2. Pero Él no lo hizo así. Él pidió llenen las tinajas con agua. Pero el agua, ¿qué representa? Vamos a un versículo, Efesios 5, 25, 26. Gracias, Luisito. Efesios 5, 25, 26. Dice así: esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Para hacerla santa, Él la purificó lavándola con agua mediante ¿qué? No es agua H2O. Él está usando esta palabra agua como un símbolo, un elemento natural que nos muestra cómo se lava, ¿no? Con agua, pero no se refiere al agua natural, sino se refiere a ¿qué? La palabra. La palabra, esa es el simbolismo del agua, la palabra. Por eso nacemos del agua y del espíritu. Nacemos de la palabra y del espíritu. El agua es la palabra. Entonces dice, llenen las tinajas ¿con qué?
hagan lo que Él les ordene, llenen las tinajas con. Y a veces queremos el gozo del Señor, el vino nuevo, pero no llenamos la tinaja. No me estoy diciendo tinaja, al contrario, por favor. Para nada, declaro perfección en mí, ¿ok? Muy bien, pero ya nadie acá tampoco le estoy diciendo. Pero hay que llenar la tinaja de la palabra. Si tú quieres realmente disfrutar de la justicia, paz y el gozo del reino del Espíritu Santo, del gozo del Señor en medio de cualquier circunstancia, tienes que llenarte de la palabra. Háblala, medítala, vívela. Pero yo no puedo esperar que simplemente estoy en una circunstancia difícil y ore porque Dios me dé gozo, pero no hago nada por meter la palabra en mí. No hablo la palabra, sino hablo mi depresión, hablo cómo me siento. A veces realmente he tenido consejerías donde una hora ha sido de me siento. Yo ya sé que estás sentado. No. Me siento así, está bien. Gracias realmente por compartir cómo te sientes, pero eso no te va a llevar a ningún lado. Meditar en cómo te sientes no te va a sacar de cómo te sientes, te va a hundir más en cómo te estás sintiendo. Pero en el momento en el cual tú empiezas a hablar por encima de cómo te sientes, lo que la palabra dice, y empiezas a meditar en ella, entonces sucede algo. El agua de la palabra se convierte en vino y el gozo sin medida Él me da. Es decir, de pronto algo empieza a activarse aquí, algo que ya estaba, algo que no te tienen que imponer manos, algo que no te tienen que no tienes que llegar a un nivel para tener, algo que ya está aquí, el Espíritu Santo, y el fruto del Espíritu es amor, paz, gozo. El gozo es un fruto de tu comunión con el Espíritu Santo. Amados hermanos, hagan lo que Él les ordene. Hagamos lo que Él nos ha mandado a hacer. Dejemos de pretender vivir vidas cristianas sin depender de Dios, sin necesitar la palabra. No funciona, no existe. Es solamente un peor testimonio al mundo. Porque ¿sabe qué les enseñamos? Que ser cristiano es vivir igual que ellos. Y no somos iguales. Fuimos comprados por precio, pertenecemos al reino de los cielos, al reino de la luz, al reino de su amado Hijo. Y la Biblia dice que donde Él estaría y nosotros estaríamos también. Y por tanto, entonces si su palabra dice de que donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad y plenitud de gozo hay en su presencia. Entonces, ¿dónde te conectas? ¿Dónde te conectas? Cuando te conectas a la palabra, te conectas al gozo en tu interior y dejas que emane. Cuando te conectas a tu mente y las preocupaciones que el enemigo trae, le cerraste el caño al gozo que el Señor quería poder fluir en ti en ese momento. A veces pensamos, pero Señor, se supone que estás conmigo, ¿cómo es que estoy pasando esto así? Recuerda, Él es perfecto. A Él ni le busques libro de reclamaciones. Hagamos las cosas más fáciles. ¿Qué estás haciendo tú? Hagan lo que Él les ordene. Esta es la vida de fe. Yo creo, no por lo que siento, sino porque Él es la verdad. Su palabra es la verdad y lo que Él dice es suficiente. Y si Él dice algo, entonces eso es suficiente. Yo leí el libro de una mujer que ha impactado tanto mi vida. No sé si en acá o en el cielo se lo agradeceré, pero llegará el día. Ella enviudó de forma repentina y trágica hace unos años. Y ella tiene un libro de testimonio de que ella, en medio de toda esa situación, cerró la puerta a la depresión, al dolor y al sufrimiento por una sola cosa. La palabra dice que Cristo Jesús, dice, sufrió nuestros dolores y nuestros sufrimientos. Y por su llaga fuimos sanados. Así que ella dijo, Señor, tú llevaste mi sufrimiento, tú llevaste este sufrimiento, así que yo no lo voy a cargar. Yo renuncio a cargarlo. Yo decido vivir la vida que me diste, una vida libre de la depresión, del sufrimiento y del dolor. ¿Puedes decir, es imposible que alguien viva así? No, no es imposible.
se llama fe. Para el que cree, todo es posible. Todo es posible. Tú decides a quién le entregas el poder, hermano, a tus emociones o a la palabra. Y la palabra somete a tus emociones y permite que lo que está en el espíritu emane y afecte toda tu alma y tus emociones también. Hermanos, los que son padres radical, hoy nuestros hijos están dolidos. Hoy nuestros hijos han sido golpeados. Pero ¿saben qué? Me encanta lo que dice Pablo, golpeados pero no derribados. Amén. Y donde nosotros pongamos nuestros ojos, ellos van a poner sus ojos. Y eso va a ser para ellos clave en un consuelo, en una fortaleza o en una depresión. Pero vamos a cerrar la puerta a quien no tiene por qué entrar. Amén. Entonces, vamos un verso más. Está en Santiago, el capítulo 1, el verso 2. Santiago, capítulo 1, el verso 2. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y realmente esta palabra es definitivamente una patada a la lógica humana. Porque el psicólogo te va a decir, no, es que estás pasando por un proceso, eres protagonista de este proceso que estás pasando, así que sufre, llora, desahógate. Y cuando ya todo eso haya pasado, entonces vas a reconstruir tu vida y vas a avanzar. Te la alivié. ¿Ya? Aquí está la consulta, ya te la dije. Si quieres después, puedes dejar tu donación. ¿Okay? Estoy bromeando. Pero lo que voy es, esta es la escuela de pensamiento de este mundo con respecto a los diversos problemas que afectamos. Pero eso no dice la palabra. La palabra dice, tened por sumo gozo cuando te halles en momentos difíciles. No dice, deprímete para que te recuperes. Dice que estés con sumo gozo. Pastor, eso es imposible. Pero usted no entiende que en un momento así uno está hasta el queque, ¿no? Claro que lo sé. Y Dios también lo sabe. Pero Él no te está hablando de un gozo basado en una alegría en circunstancias externas, ¿no? Esa alegría cuando, no sé, de repente tu esposa te dijo, estoy embarazada. Fue alegría, ¿no? Ya, si no, no me cuentes, ¿ya? Ya, muy bien. Ya, esa alegría cuando te dijeron, no sé, en tu trabajo te contratamos, ¿no? O esa alegría cuando de repente, no sé, uno de tus hijos se graduó del colegio. O sea, esas alegrías, ¿no? Son circunstanciales. Él no te está hablando de esa alegría, Él te está hablando de una alegría superior, el sumo gozo. Pero esa alegría no viene por circunstancias, sino viene por la comunión con el Espíritu Santo. Y por eso tú puedes estar con sumo gozo en diversas pruebas cuando tienes comunión con el Espíritu Santo, con la palabra de Dios, haciendo lo que Él ha ordenado hacer. Ahora, continuando con la historia, el agua se convierte en vino, ¿verdad? ¿En qué momento? Cuando se la llevan al maestresala, al catador de vino. Entonces se la llevan a él, porque Jesús les dice, llévensela a él, lleven el agua a él. Entonces se la llevan a él, los sirvientes no opinan, recuerda, se la llevan a él la prueba y él dice, este vino está buenazo. ¿Por qué has dejado este vino? Está perfecto, este se da primero, ya cuando están ebrios les das el gato negro, pero ahorita o sea, es para el comienzo, ¿ok? Este es para el principio y lo has dejado al final. ¿Qué te pasa contigo? ¿No? Porque cuando Dios te da un gozo, es mucho mayor que el gozo de las circunstancias. ¿Sabe? Una buena circunstancia te puede alegrar, pero el gozo que Dios te da es el mejor vino. Es mucho mayor que el gozo que puede venir por una circunstancia, por una emoción, porque el gozo de Dios no viene de una emoción, viene del Espíritu y afecta tus emociones. Las alegrías por las circunstancias solo son emocionales. ¿Sabes lo que hace trabajar con adolescentes por tantos años? Los veíamos un día venir felices y otro día venir una cara de exorcíceme, pastora. En serio, porque van normalmente por sus emociones. Gracias a Dios por esta nueva generación que realmente me encantan. Ustedes son gente del Espíritu, no parecen adolescentes. Y realmente a lo que voy con esto es, las alegrías
circunstanciales son solo emociones, pero Dios no está hablando acá de eso, está hablando del gozo que viene del Espíritu, el mejor vino, no el gato negro, el mejor vino. Y ese mejor vino viene del Espíritu, y en tu comunión con el Espíritu es que ese vino empieza a emanar. Recuerda algo, hermana, cuando tú vas a comunión con Dios y le crees al Señor, le dejas que convierta el agua de la palabra que está en ti en ese vino nuevo. En ese vino, Dios pudo haber usado otros elementos, pero usó esos para enseñarnos algo hoy. Para enseñarnos algo hoy. Llena la tinaja de la palabra y esa agua se va a convertir en gozo en tu interior. Y un gozo que es más que una emoción, una paz que es más que una emoción, que guarda todo tu ser. Y tú puedes estar pasando un momento difícil y te pregunten, ¿cómo estás? Pues bastante bien. Pastora, algunas personas toman esto mal. Sí, qué bueno que solo la opinión de Dios nos importa. Amén. Y es suficiente la opinión de Dios. Amén. Entonces, una vez más, quiero que le preguntes a la persona que está a tu lado, ¿cómo estás? Ministra, muy bien, ahí está, vamos, está, sigue, ya. Está, predícale, ahí, dale, saca lo que hay en ti. Muy bien, está bien, empilados. Bueno, dice, amados hermanos, dice, tened por sumo gozo cuando se hallan en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Sabe? No dice, tengan paciencia en las diversas pruebas. Y algunos dicen en las pruebas, dame paciencia, Señor, con este marido que me has dado. Algunos dicen, yo no digo, porque mi marido es su máximo. Dice, tengan paciencia, dice, cuando estén en diversas pruebas. No, dice, tengan sumo gozo, porque eso va a producir paciencia, constancia. Entonces, ¿tú quieres paciencia en las dificultades? Gózate. Gózate. ¿Cómo te gozas en las dificultades? Tomando la decisión de creerle a Dios. Entonces, ¿qué decido hablar? Decido hablar la palabra sobre la circunstancia y decido hablar que yo me gozo y yo me alegro en medio de ese momento, no por lo que está pasando, sino por el Dios que está conmigo mientras eso pasa. Amén. Ese es mi gozo. Entonces, por eso es que el salmista decía, una y otra vez decía, este es el día de alegría y de gozo. No dice, me siento alegre, me siento con gozo. Dice, este es el día. O sea, no me importa cómo me sienta, yo determino que este es el día de alegría y de gozo. Por lo tanto, me gozaré y me alegraré. ¿Sabe qué? Él no le está preguntando a su ser, ¿te quieres alegrar? ¿Te sientes bien? ¿Cómo te sientes? Ya, ahí vamos. De verdad, a mí me molesta un poco esa pregunta, ¿cómo te sientes? Una vez me acuerdo, le pregunté a mi esposo, tendría 19 años, recién estábamos saliendo, le pregunté, ¿cómo te sientes? Y yo sabía que había estado un poco mal de salud. Y agarra y me dice, no me importa cómo me siento, no importa cómo me siento. Yo le digo a mi cuerpo cómo se va a sentir. Y yo, wow, con él me caso. Me ganó, la mejor de verdad, ni floro ni nada, la palabra, eso captura el corazón espiritual. Hay tip para las solteras, agarren. Ya. Hermanos míos, dice, voy a volver al 2, tened por sumo gozo. Otra versión dice, considérense muy dichosos. Lo interesante es que la palabra considérense, que se usa ahí en el griego, no es literalmente considérense. La palabra literal, traducida en realidad es comanda, manda o dirige. Lo que a algunas nos gusta, ¿no? Comanda, manda o dirige. No, estoy bromeando, nosotros somos mujeres sujetas, ¿amén? Muy bien. Comanda, manda o dirige. Muy bien. Entonces, ¿qué significa esto? Dice, comanda, manda o dirige, estar con sumo gozo. Es decir, manda a tu ser a gozarse. Eso es lo que estaba haciendo el rey David. Mandaba a su ser a gozarse. Me gozaré y me alegraré en él. Entonces, manda a tu ser a gozarse.
No se siente bien, te mando a que te alegres. Te comando. En realidad, literalmente dice comandar con voz de autoridad. Recuerdo un campamento donde no sé por qué pusieron a dirigir a 2 chicas que medían 1,50 m y casi todos eran mayores de 20 años y algunos eran bien altos realmente, y algunos bien viejos. No sé, habían llegado, creo que falsificando el DNI, y entonces estaban en el campamento, eran como 80, y estas 2 petizas de 1,50 m, y encima eran las más jovencitas, estaban dirigiendo a los demás, los juegos y eso. Y yo decía, ¿qué van a hacer ellas con ellos? Se las van a comer, pero bueno, ya, que aprendan, pues, ¿qué voy a hacer ya? Entonces, empiezan a dirigir y las 2 petizas se comandaron a todos con voz de mando. Podían ser chiquitas, pero sin micro estaban, oye, vuelve a tu equipo, rápido, menos 5 puntos, siguiente. Que todos nos quedamos medio asustados, ¿no? De pronto la hermanita, hola hermana, ¿no? Tenía voz de mando y voz de autoridad. Y toda la manada de los 80, grandulones, grandotes, le obedecían a las chiquitas. Vuelve a tu cuarto, trae tu toalla. Iba a su cuarto, traía su toalla. Voz de mando. Tú tienes voz de mando sobre tu propio ser. No mandes a tu marido, mándate a ti. ¡Qué horror! Mándate a ti. No, todos sabemos que la pastora es súper dulce. Muy bien, entonces, voz de mando para ti. ¿Y qué mando a mi ser? Me gozaré, me alegraré en él. ¿Qué decía Pablo en la cárcel? Alégrense. No les pregunto cómo te sientes. Les digo, alégrense. ¿Otra vez no te quedó claro? Alégrate. Amén. El Señor está cerca. Amén. El Señor está cerca. Alégrate. El Señor está cerca. Pon tus ojos en la palabra. Cierra la puerta a los pensamientos que no vienen de Él. Amén. Vienen a robar, matar y destruir. No se los regales. Muy bien. Ahora sí, Camilito, ayúdame. Solo terminando de leer Santiago, verso 3 decía, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Verso 4, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que les falte cosa alguna. O como dice la NBI, sean perfectos e íntegros, es decir, sean maduros, completos. ¿Qué quiere decir? Que está diciendo que cuando tú te gozas en un momento difícil, hermano, wow, no solamente se produce en ti constancia, sino que además tú sales mejor de esa circunstancia, perfecto e íntegro, madurito. Es decir, no de años, sino de madurez espiritual, o sea, de solidez. En otras palabras, sale la mejor versión de ti. Una vez una mujer estaba bastante desesperada, hablaba con nosotros porque su esposo, después de 15 años de matrimonio, había sido infiel y ella estaba súper dolida y quebrada. Fue muy duro para ella. Pero mi esposo le dijo algo que a ella la sostuvo en todo el proceso de restauración de su matrimonio, porque se restauró su matrimonio. Y lo que mi esposo le dijo, y ella siempre nos contaba, esa palabra a mí me sacudió y me sostuvo. Cuando le dijo, tú dime, ¿qué clase de mujer va a salir después de esto? ¿Va a salir una mujer amargada, deprimida, desconfiada? ¿O va a salir una mujer fuerte, valiente, segura en el Señor, más madura, que es cobertura de sus hijos? Y dice que esa palabra a ella le venía una y otra vez. Cada vez que pensaba, voy a dejar a mi esposo, venía otra vez esa palabra. ¿Qué va a salir de aquí? ¿Qué mujer va a salir de aquí? De esta situación. Y ella decía, yo elijo que de esta situación salió una mujer mejor.
Hermano, hermana, en las circunstancias difíciles, si tú decides recitar la palabra, meditar la palabra, creer la palabra por encima de lo que estás viendo, porque lo que se ve es pasajero, que encima de lo que estás viendo, entonces yo te aseguro, como dice esta palabra, que tú vas a poder pasar esa circunstancia, pero no vas a ser la misma. Sale la mejor versión de ti, sale la mejor versión de ti, sale la mejor versión de ti, y que la gente puede decir, ¿y qué fue con este vino? ¿De dónde salió? ¡Wow! ¿Por qué al final? ¿Por qué no antes? Ahora está este vino. ¡Wow! Se quedan sorprendidos. ¿Por qué? Porque sale la mejor versión de ti cada vez que dejas que el Señor convierte el agua en vino en tu interior. Cada vez que te conectas al Espíritu, a la palabra de Dios. ¿Me? Recuerda, las circunstancias pasan, pero la pregunta es, ¿qué va a quedar de ti? ¿Vas a dejar que el enemigo te destruya y salgas de esa situación, pero salgas destrozado, apagado? ¿O salgas fuerte, salgo valiente, salgo estable y salgo más guerrero que nunca? Salgo más achorado que nunca, porque ¿sabe qué? Yo ya sé de quién es mi victoria y quién está conmigo. Sí, yo sé, a veces tengo un lenguaje mixto, pero yo les digo, enseñamos a todas las edades que... Voy a terminar con este Salmo 84:4 que dice así: dichoso el que habita en tu templo, pues siempre te está alabando. ¿Qué dice? Deprimido, ¿no? Sufrido. ¿Qué dice? Dichoso. Dichoso el que habita en tu templo, porque siempre te está alabando. ¿Sabe? A veces puedes empezar a alabar de repente con el alma pesada, pero mientras tú sigues alabando, algo va cambiando en tu interior. Estás dejando que el agua se convierta en vino. Dichoso el que habita en tu templo, pues siempre te está alabando. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza, que solo piensa en recorrer tus sendas. Cuando pasa por el valle de las lágrimas, lo convierte en región de manantiales. Dice, también las lluvias tempranas cubren de bendiciones el valle. Según avanzan los peregrinos, cobran más fuerzas y en Sión se presentan ante el Dios de dioses. Dichoso, dichoso el que te alaba, dichoso el que está en tu templo, porque ¿qué dice? Cuando pase, di conmigo, es de pasada. Es de pasada. Yo no me quedo a vivir. Es más, dice que cuando estamos de pasada por el valle de lágrimas, lo convierto en región de manantiales. Lo convierto en región de manantiales. Sí, puede ser una temporada difícil, pero me agarro de la palabra que es sobrenatural y para la cual no hay nada imposible. ¿Y qué pasa? Esa temporada cambia. Primero la tengo que ver con mis ojos de fe y luego la voy a ver con mis ojos naturales. Dice que cuando pasamos, lo convertimos en región de manantiales. ¿Y qué más sucede? Dice, y cobran más. Di conmigo, fuerza. Y cobran más. Y cobran más. Voltea a tu lado y di, va a salir la mejor versión de mí. Y dice, y cobran más fuerza. Y dice, y se presentarán ante el Dios de dioses. Amén. Estamos simplemente de pasada, pero de pasada, no inactivos, sino activos en hablar la palabra, en creer la palabra y en vivir la palabra. Y eso que convierte región de manantiales y cobramos más fuerza. Amén.